Bueno, veo al equipo bien, ganando en esa solidez defensiva que creo que nos hacía falta y que echamos de menos las primeras jornadas. Creo que a partir de cimentar o de proteger un poco lo de atrás, pues te permite ir creciendo luego en lo ofensivo, que es ahora quizás donde tengamos que poner el foco, pero bueno, contento con la evolución del equipo, siendo conscientes de que no habíamos empezado bien, que nos estaba costando pues eso, dar con la tecla, dar con los ajustes que nos permitieran ser un equipo fiable, y creo que llevamos 3 partidos ahora con la puerta cero que nos permite tener un poco más de confianza y nos está haciendo, pues, en líneas generales, mejor equipo. Hombre, más que moral, mantener la puerta cero te da confianza, porque no solo para la línea defensiva, sino yo creo que todo el equipo se siente seguro. Sí es verdad que no me gusta poner etiquetas, ni las primeras jornadas porque encajábamos éramos una feria, ni ahora porque no encajamos nunca somos un muro, ¿no? O sea, creo que se ponen etiquetas en el fútbol. Creo que hubo días en las primeras jornadas que hicimos méritos para mantener la puerta cero, no la mantuvimos, y seguramente pues en estos últimos partidos que mantuvimos la puerta cero, pues el rival tuvo opciones de hacernos gol, ¿no? Ahora quizás pues tenemos que mejorar en la otra faceta, que es en la de convertir más goles, porque creo que las ocasiones las estamos teniendo, sobre todo el último partido en Bergantiños. Yo creo que tuvimos opciones de poder llevarnos el partido, y bueno, pues vamos a intentar día a día ir mejorando esas pequeñas cosas para sumar de 3 en 3. Bueno, hay varios futbolistas en la última fase de su recuperación y quedan todavía días hasta el domingo. Pues veremos si llegan para nada, para 90 o para un rato. Así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona la enfermería. No me sorprende, porque bueno, el año pasado creo que dominaron con mucha autoridad la tercera aquí en Asturias, y este año pues no solo le dieron continuidad a lo del año pasado a nivel de plantilla, a nivel de entrenador, sino que se han reforzado muy bien. Luego pues se han sumado futbolistas de generaciones más abajo que creo que el Oviedo ha conseguido juntar 2-3 generaciones de futbolistas muy buenas, incluso algunos todavía en etapa juvenil, como el caso de Enzo. Vimos otro día debutar a Pablo Agudín en el primer equipo. Yo creo que es una de las mejores, no generaciones, pero sí cómputo de generaciones que se han juntado ahí para generar un equipo pues muy bueno, y ya te digo, los vimos en pretemporada, los vimos las primeras jornadas, y ya desde un principio pues apuntaban a que podían estar donde están ahora. Pues un partido en la línea de estos últimos, ¿no? Un partido donde como te decía, el rival es muy buen rival, con muy buenos jugadores, con jugadores muy bien dotados técnicamente, que acumulan gente dentro porque tienen esa calidad para hacerlo, con Dieguito, con Enzo, con Tejón, con cualquiera de los que pueda jugar. Entonces un partido para que nosotros, siguiendo en la línea de solidez y de fortaleza defensiva en la que estamos, pues a partir de ahí ir creciendo en el partido, ser intensos y aprovechar las nuestras, porque estoy seguro que las vamos a tener, porque somos un equipo que con balón también sabemos hacer cosas, que somos buenos, y que aquí en nuestra casa pues tenemos que independientemente del rival que venga, pues salir a ganar todos los partidos aquí en Azabal.